36 minutos, el aplauso anticipado para presentar a este interesante personaje de la cultura. Por supuesto. Voy a dar algunos tips primero, después ya vamos a conversar con él. Poeta, editor, ensayista de cultura pop, músico. Desde entre los años 96 y 2004 fue director editorial de la versión argentina de Irrecuptibles y colaboró en varios medios nacionales e internacionales. Publicó libros de poemas, publicó libros de todo tipo. Hay un libro de conversaciones con Daniel Melero, Antes, Ahora y Después, por una biografía posible, del 2012. Bueno, una cantidad de cosas. Gustavo Álvarez Núñez, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buen libro. Muchísimas gracias, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Contento de conocerte en persona. He recibido tus libros, he hablado algunas veces con Melero de vos, he hablado con Andrés Ruiz también. Sí, por favor. Acá siempre Gustavo, bien. Gustavo compuso una cortina musical, me acuerdo que era muy característica, que estaba en el programa Sábado Maldito. Sí. Ahí yo trabajé en Rock and Pop Sí. con su banda Splin, me acuerdo que sonaba una muy linda canción. Exacto, hemos decorado las paredes de ese programa con esa canción, que era una canción de ese proyecto que se llamaba Splin, y en un momento Juan pasaba de Domingo Maldito a Sábado Maldito, y le dije, estaría bueno una cortina, el grupo había empezado hace poco, y bueno, le gustó esa canción y le cambié la letra. La letra era como que mezclaba Antigua Armás de ácido, era como ser feliz. Ser feliz llamaba la canción. Claro, la canción se llamaba Feliz y yo le quería, el estribillo era tan épico y era imposible de cambiarlo. Entonces imaginé, bueno, ¿cómo alguien puede no ser feliz un sábado a la tarde? Bueno, se tomó un ácido y no es que no sea feliz, sino que están pasando cosas raras. Se sabe. Che, vos sos de esos personajes, como de alguna manera también yo me siento un poco identificado, que hacemos muchas cosas, ¿no? Distintas. ¿Tenés algún método, alguna forma de llevar adelante esas cosas? Porque en muchos casos, quizás no es el nuestro particularmente, uno va naufragando todo el tiempo en los intentos. Sí, a ver, gracias por vincularme de ese modo, pero sí, es verdad, somos medio renacentistas, sí. Como que tenemos varios o muchos intereses, a veces más profundos que otros, o en los que profundizamos más. En verdad, calculo que nace también porque por ahí nacimos en un momento donde se concentraban como muchas cosas lindas, digo, el periodismo a principios de los 80, el rock, en mi caso, ¿no? Sí. A principios de los 80, la lectura, no sé, andar en la calle, y todo eso, bueno, fue confluyendo y le di como entre un estilo de vida y también una profesión. Pude vivir o vivo de básicamente el periodismo, pero me inmiscuí en la música, me inmiscuí en el mundo de la literatura, la poesía, libros de ensayos sobre cultura rock, o hasta tengo un libro de hip hop, o sea... Lo tengo, ese libro, está muy bueno. Uy, qué bueno. Ese podía haberlo traído, porque lo tengo ahí en casa, tengo un par todavía. Lo sacó Juan Carlos Kramer en su momento, sí. Fue una idea muy buena de Juan. Digo, soy un multitarget, no sé cómo sería. Yo pienso que muchas veces soy como una suerte de conocedor de copetes, o sea, soy un copetudo. No, digo en el sentido de que puedo pispear muchas cosas y tener como, no solo información, sino a veces intereses sobre esa información. Por eso te hablaba de Kate Moss y esta chica. Sí. Porque bueno, nada, ese mundo a veces por trabajo y demás llego, pero digo, puedo sacar algo. ¿Cómo empezaste en esto? Muchas veces hay algún mecenazgo, alguien que te influye, otras veces es solo, buscando. Mirá, por lo pronto mi familia son pequeños comerciantes extranjeros, mis dos padres son españoles, o sea, digo, cultura en general... Sí, de laburo. Mucho sí. Laburo, o sea, los valores estaban en el esfuerzo y en el trabajo, y no sé, apareció, mirá, me acuerdo básicamente el año 82, ya como al fin de la primaria, yo termino la primaria en el 81, me gustaba tocar la guitarra y tenía dos compañeros que eran, viste, ya tenían la Stratocaster y pelaban, ¿no? Y básicamente yo quedaba muy lejos, pero me gustaba tocar la guitarra. Y en el año 82, cerca de casa vivía Gustavo Pérez, que era el guitarrista y cantante de Dulces 16. Sí. Y él fue de un modo mi vínculo,
ahí entendí que mi mundo no tenía que ver con mis padres, sino tenía que ver con el rock o con algo que no tuviese que ver con la cultura del trabajo del modo convencional, claro, que lo conocíamos, ¿no? Digo, yo era un chico que iba a un colegio de San Isidro, volvía a mi casa, iba con mi guitarra, y eran las 3 de la tarde y el pibe todavía no se había despertado. Y el padre lo despertaba y le hacía el churrasco. Y a mí me parecía, sí, no por el hecho que el padre le cocine, por eso no lo pensaba, pero digo, alguien se despierta a las 3 de la tarde, qué bueno. Y además era buenísimo, tenía su armario que era enorme, de esos viejos armarios, viste, de como muchos pisos. Siempre me sacaba, mientras que comía, me sacaba un libro y me lo daba. Yo tenía 12 años, 13 años, y creo que ahí hubo algo. Ahí como empezó a fermentarse algo que claramente estaba dando vueltas en mi educación sentimental. Y después, bueno, la vida, qué sé yo, los amigos, unos que va haciendo, la vida de la noche, la vida universitaria. Vos te venías para Capital, digamos, porque me imagino San Isidro una movida como John Montegrande, así la misma, con urbano medio... Y había que volver a la noche, o sea, yo me acuerdo que hasta los 20 años conocí el centro, o Capital, como le decimos los que vivimos del otro lado, a la noche. O sea, nunca había pisado San Telmo a las 3 de la tarde. O sea, el paracultural conocía todo como era de noche, pero si venía de día por ahí me perdía. ¿Comprendés? Entonces sí, volver a la noche y por ahí dormirte y terminar, no sé, en el Talar, en Tigre, qué sé yo, cosas que pasaban. Éramos muy jóvenes. Y ahí empezaste a encontrar tus amigos también, con intereses parecidos. Claro, en el barrio por lo pronto y en Martínez, con los que íbamos a ver shows. A nosotros nos gustaban que yo, Todos Tus Muertos, el primer Todos Tus Muertos, Los Corrosivos, Los Pillos, digamos, fue como el momento que digo como más, antes habíamos visto otras cosas, pero digo, es cuando decís vos ahí formás tu concepción o tu mirada del mundo a partir de esos grupos. Después, bueno, amigos del colegio, uno de mis amigos del colegio es Hernán Freiroz, periodista. No lo tengo. Hernán, sí, que trabajó en Sábado Maldito también, con Juan Di Natale. Un grande. Sí. Y con Ernie éramos, bueno, Hernán tenía tiene una discoteca de la hostia, y fue como alguien con el que hablábamos mucho y nos pasábamos discos, libros y demás. Me acuerdo, mirá lo raro que éramos. Final del 86, yo la escuché yendo en bicicleta de mi casa a casa de él y de Lucila, y íbamos a escuchar, porque él se había comprado, no sé, un disco nuevo de Talking Heads, Siouxsie and the Banshees, no me acuerdo. La cuestión es que esa tarde estuvimos escuchando esos discos y Argentina estaba... Nosotros estábamos en otra. Pero bueno, yo ahora... es raro recordar eso, pero... cosas que pasan. Che, y en el mundo literario, por ejemplo, cuando la Inrocuptible es una revista de culto, de alguna manera, siempre con una tradición de estar muy bien escrita, tener muy buena fotografía, de tener una visión estética muy determinada, bien curada esa revista. No es fácil estar ahí, director de esa revista. Bueno, ¿Cómo llegas? Fueron coincidencias, ¿viste? Por un lado llego porque justamente Juan Di Natale me comenta de que se había sumado modo a una suerte de 9 o 10 socios que iban a traer esa revista acá y que estaban buscando currículum. Mandé el currículum y me mandaron, se coparon. Sos el director. No. Y hubo buena onda, empecé a escribir y a los 2 números eran 2 directoras, una de las chicas iba a vivir afuera por, viste, cuestiones sentimentales. Sí. Y parece que les caía bien, me hicieron como, me sondearon y nada, y adentro. Y después, bueno, tuve que aprender, porque en verdad a ver, yo venía de dar clases de semiología en la universidad, en la UBA, sí. Venía de letras, o sea, no había terminado la carrera, es como que venía de otro palo, pero digamos, por otro lado tenía así una formación de noche rockera y demás, ¿no? Y de leer mucha literatura de rock, entonces bueno, nada. Confluían todos los mundos hacia el mismo lugar, estaba muy bueno. Y lo loco es que yo esa revista la venía siguiendo, llegué a una disquería ahí en el norte, como la versión de Zona Norte del Agujerito, y el pibe, uno de los 2 chicos, viajaba mucho y la traía. Entonces la revista francesa. La revista francesa, claro. Que era increíble. Y eso, y de verdad fue hermoso lo que pasó, y una locura también, porque digamos, no teníamos el pedigrí del periodismo de rock, ¿entendés? Veníamos de otro lugar, y fue como
viste, los colegas es al que principio... no es fácil, el periodismo rock no hay, o quizás ahora hay alguna escuela donde se pueda estudiar eso. Hasta hace muy poco era gente muy intuitiva con... Y él era Expreso Imaginario, Pelo... Claro, que cada uno aprendió como pudo. La Rock and Pop también, la revista Clarín, Rock and Pop. Digo, un montón de medios, o Twist y Gritos de Tom Lupo, claro. y Rafael Vini, sí, bueno. Cerdos y peces. Cerdos y peces, muy importante. Cerdos y peces fue muy importante. Acá lo tengo a Augusto Costanzo, está como loco con tu visita. Un gran Fue amigo. el alma de la vieja Irrecuptible, que todos supimos querer. Che, vos tenías que ahí hacer un trabajo seguramente de digamos, de combinar los contenidos muy interesantes de la edición francesa con algunas cosas argentinas. ¿Te costaba empatar, digamos? No, a ver, sí, por la altura de los personajes, a veces, ¿no? Pero me parece que no, porque la búsqueda justamente era, digo, yo andaba mucho por todo tipo de reductos, ¿no? Vi grupos por primera vez y éramos 10, 20, ese típico, sí. Bueno, ya lo venía haciendo, ya tenía como esa escuela y no me costó nada. Lo que sí fue que los prensa por ahí de grandes figuras entendiese que para mí, no sé, darle una nota a Poletti con un disco donde tenía un montón de invitados, valía 4 páginas, y por ahí no, un artista X valía 2, y el otro artista llenaba un Gran Rex. Eso fue difícil eso es difícil lidiar con eso, porque no era un medio, digo, tradicional en cuanto a lo que se esperaba de un medio tradicional. Pero después, bueno, creo que la gente fue entendiendo también, ¿no? Que no era un lugar donde podías meter cualquier cosa, sino que había como una selección, no digo selección ni curábamos, pero sí tratábamos de enfocar para cierto lado, ¿no? También pasaba con la literatura, con el cine, con la televisión, con todo lo que... Y a veces nos quedamos con cosas fuera ¿Y cuáles serían los criterios en ese caso? En ese momento... O sea, ¿qué cosas vos privilegiabas periodísticamente o estéticamente? Y primero que la producción a la que se entrevista, digamos, al productor de ese disco, libro, lo que sea, fuese interesante primero, por lo pronto, dijese algo no con lo que tuviésemos que ver, pero sí como que ameritase para que varios mundos congeniasen que nos interesaban. Y después el personaje, que sea interesante también el sacarle algo, ¿viste? Sí, que pase sí. algo. No íbamos a buscar, o por lo pronto no era el planteo de ir a buscar el titular. ¿Viste? Era más que nada como entender que más fino, ¿no? Más fino. Se lograba a veces, no se lograba otra, qué sé yo. Nos han quedado cosas pendientes, seguro. Yo, digo, ya han pasado muchos años y aprendí mucho, me parece que... Y aprendí tanto también de que siento que me he equivocado mucho ahí, viste, que por ahí privilegié cosas que no tendría que haber privilegiado otras cosas, o haberme metido con ciertas músicas que no nos metimos del modo, o haber acompañado ciertos músicos, pero me parece que lo que se acompañó, porque era nuestro trabajo más que nada, creo que estuvo bien, digamos, nosotros le dimos una dimensión a Babasónicos en su momento que por ahí nadie le daba. Sí. Y a partir de eso, bueno, como toda una estética, o por ahí todo un mundo que había alrededor, ¿no? Y digo, del lado del rock, ¿no? Pasó lo mismo con el cine, con la literatura. Se privilegiaron ciertas cosas y bueno, otras quedan afuera, pero no por un carácter de desdén, ni de ser creídos, ni de nada. Creo que no había un ápice de elitismo, de snobismo en lo nuestro. Claro, desde mi lugar. Claro. Pero bueno, al otro que no te conoce, por ahí vos sos un creído, viste, un snob. Muchas veces pasa eso, como que tener un poco de conocimiento mínimo de música, ya enseguida, no, lo que pasa que vos sos un esnovista, ha pasado. Siempre. Hay algo también que a los que yo sé que Andrés, seguramente vos y yo somos, digamos, consumidores o nos gustan las revistas de rock, y es un rubro muy difícil. En la Argentina ha habido muchos intentos y que les ha costado muchísimo sobrevivir. Total. A pesar de ser una música muy masiva y que convocar en su momento grandes multitudes de gente y los discos vender un montón, pero las revistas siempre fueron difíciles. Recuerdo una, por ejemplo, La Mano. Claro. A la mano, totalmente. Hoy en día hablas con la gente de Rolling Stone, que por más que tenga la Rolling Stone extranjera, el grupo La Nación detrás, y una cantidad de cosas, te dicen, no cuesta, no vendemos un carajo.
¿Qué pasa con las revistas de rock? Bueno, también digo, hoy en día la oferta, la gente, esto es por ahí algo ya súper hablado, pero como que le cuesta mucho pagar. ¿No? Sí, aunque tengas la plata. Aunque tengas la plata, ¿viste? Sí. Es más fácil que gastes ese mismo dinero por ahí en comprar 2 bebidas gaseosas que una revista, y por ahí te va a llenar más Sí. la revista, ¿no? Te va a dar más información, pero bueno, también en el medio se ha pauperizado mucho el trabajo de los periodistas, ¿no? O sea, internet de por medio, ese vínculo, siento que a veces pasa eso, ¿no? Que también se escribe un poco bastante feo a veces. Claro. Sin dar, no, y no porque tengo que dar nombres, Sí. y no soy tampoco, digo, y esto lo hago con todo respeto, no leo como debería, pero siento que a veces como que, viste, y creo que también es culpa de esta pauperización laboral que hay, que se paga muy poco, a veces por las reseñas, las críticas y demás, y hay que tener un montón de, viste, de kioscos. Claro. Y hay que producir también, hay que tener ideas, viste, y a la vez tener que escribir lindo es demasiado. O sea, ¿no? Igual, sí, es verdad eso. Pero bueno, alegría. Che, íbamos a programar música, vos trajiste canciones, pero me parece que dado que nos quedan 7 minutos nomás de programa, a mí me gustaría ya centrarme en 2 libros para mí fundamentales. Uno de ellos son Las conversaciones con Daniel Melero, Ahora, Antes y Después, y el otro, Vidas epifánicas. Hablemos un poquito de cada uno, son completamente distintos. Sí, bueno, el libro de Daniel es un libro que en verdad las conversaciones datan del 99 y el 2000, o sea, hace tiempo y allá, pero lo que es mágico del libro es que lo lees hoy y parece escrito, digamos, parecen... Yo lo leí hoy, ayer, pero nada de verdad. Y no, parece como que bastante instantáneo, Sí. o sea, digo, erró en muy pocas cosas, o sea, podría ser un buen consultor económico, tal vez, si lo pondríamos un poco, a ver dónde va a ir la economía del mundo. Y qué sé yo, fue un laburo maravilloso, porque pensá que vos que tuviste o tenés como la cercanía con Daniel, ir a la casa y que te reciba a las 9:30 de la mañana o 10, ya Sí. muy clean y despierto, Sí. y con un montón de cosas para decirte. Ya te abarrotaba, o te llamaba a las 8:30, 9, no sabes lo que se me ocurrió. Y tenía una hora en el teléfono, es hermoso. Y la verdad, bueno, agradezco la vida de haberme cruzado con él y aprendí mucho con el libro. Y el libro también me dio como muchas satisfacciones a nivel de gente que ingresó al mundo melero con muchas veces el prejuicio que hay hacia Daniel, Sí. ¿no? Que todavía está instalado, que no lo comprendo. O nada, o gente que dice, me gustó mucho el libro, pero no sé si lo voy a escuchar a él, ¿entendés? Pero que se sienten como identificados con él Conceptualmente es una un bestialidad. genio. Y aparte Genial. vos tomaste ahí la decisión de no figurar en tus preguntas. Era muy importante para mí eso, porque era No parte estar. de... No estar, porque era el mejor modo de estar para mí. Claro. Era esa ausencia... Porque básicamente, digo, les paso los words, las preguntas mías a veces eran kilométricas o no eran preguntas, eran como... Íbamos como... Conversaciones. Íbamos... Y claro. Pero bueno, el ego, viste, por ahí te podía haber llevado a figurar, ¿no? Mirá qué pregunta que hice. No, pero eso lo aprendí por ahí de Editando in Rocks, que había unas cosas que me llamaban la atención de ciertos reportajes que hacían los franceses con las grandes estrellas. Y le preguntaban preguntas pelotudísimas, Sí. como, ¿cómo eras vos en infancia? Digo, no sé, así, Sí. ¿no? Pero eso daba, viste, 7 líneas que eran buenísimas. O sea, claramente Claro. el tipo estuvo hablando y le sacó mucha data, y después no importaba que la pregunta Sí. fuese tonta. No es que el periodista que se luce, Claro. y Robert Wyatt, ¿qué te dijo aquella? ¿Viste? No, como que eso aparece, digo, me parecía muy importante que se no perder eso de vista, ¿no? Lo importante era Daniel, y yo también me parecía que había que recuperar o dar a conocer un Daniel, a ver, que dice cosas tremendas, pero de una manera tan hermosa y tan Sí. y tan conceptual, y te cierra cosas, viste, vos le tirás esta lamparita y él viste, la va a llevar por un lugar que va a ser buenísimo. Y la verdad, su cerebro es algo Sí, increíble, prodigioso. por Dios. Y bueno, vamos con Vidas epifánicas. Aparece una cantidad de personajes alucinantes, como Miles Davis, como Hendrix. Sí, bueno, como Mal Davis, de la música aparecen Brian Eno, Brian Eno. Mal Davis, aparece Lee Scratch Perry, Ah, sí.
Keith Richards. Keith Richards, sí. Claro, básicamente, y después hay pintores, hay escritores. Básicamente, hace años también, editando Imagino una nota, que son todos artistas que vos sos me fan. gustan. Sí, casi todos, Ah. ponele, ¿no? Pero sí, soy fan y lo que traté también de jugar, a ver, el libro nace, las epifanías son como esta revelación que tiene alguien que hace que su vida cambie o por lo menos vaya hacia otro lugar. Leyendo y editando un reportaje larguísimo de Brian Eno contaba que cuando era chico su padre era cartero, tenía 9 años y el padre estaba entusiasmado con su trabajo, pero vuelve a trabajar esas tardes plomizas y nada, muerto de hambre, hacía frío, la vieja le preparó el plato de sopa y el tipo se cayó Desmayado. desmayó ante el plato de sopa. Y Eno dice, ahí entendí que que mi vida iba a ir hacia otro lado, ¿viste? Como que ahí pensó, yo tengo que ser artista, nunca voy a trabajar. Y bueno, digo, después cuando un amigo me preguntó, mi epifanía también era eso, el día que yo iba a las clases con Gustavo Pérez, para mí como mi cultura iba a ser otra que la cultura del trabajo, o la cultura del trabajo de otro lugar, ¿no? Y bueno, aparece Miles Davis, que también fueron los dos primeros, Eno como a fines de los 90 y después leyendo la biografía o autobiografía, en verdad, de Miles Davis, que es colosal. Sí. En un momento él cuenta que en el año 80 se da cuenta, viste, pispeando ahí en su casa, él, acordémonos que es un periodo de 5 años que deja de tocar, Sí. le da la merluza a trochimoche, prostitución y demás, tiene una vida muy disipada, y recorriendo así su casa saca fotos de sus viejos amigos, y Gillespie, Coltrane y demás. Dice, yo soy músico, yo tengo que volver a tocar. Entonces yo lo que fui es como reconstruyendo ese momento desde el lado de la ficción y con mis herramientas y mis armas. Claro, porque son los tipos hablando, pensando. Pero en verdad, digo, de la biografía a veces hay cosas o no. Hoy releí, porque hacía mucho que no leía, el de Brian Eno, y lo que jugué con Brian Eno era... Lo que a mí me fascina de él es el ambiente, ¿no? Pero pensando en el niño ya de 9 años, cómo estaba fascinado por ir al otro lado, ¿no? Y le interesaba mucho lo que había del otro lado y no lo que estaba acá. Y me parece que su música tiene mucho de eso, por lo menos lo que yo escuché en su música, ¿no? Y con Miles también me gustó jugar con eso. Es ese momento rupturista de él, tatú y demás, pero con su figura también, ¿no? Y con su vida. Es cierto. Y bueno, y fui armando ese mapa después, bueno, llegué a José Hernández o Luis B. Mansilla, escritor del siglo XIX argentino, soy fan de los dos, y me interesaba, aquello Mondriano, Duchamp, o no sé, Clarice Lispector, Paulo Leminski, es un gran compositor, poeta brasileño, increíble. Recomiendo un libro que acaba de salir, que se llama Vida, que son 4, vidas epifánicas, 4 supuestas biografías de Jesús, de Bayo, del primer poeta negro esclavo que fue brasileño, que fue simbolista, o sea, Parnaso, Baudelaire, Malditos, y Trotsky. Y es buenísimo, ¿no? O sea, es un bodoque así, lo sacó una editorial de Mar del Plata, se la recomiendo, porque es muy bueno. Eso. Son las 9 de la noche, chicos. Qué increíble, qué rápido que pasó todo. Media hora estuvimos hablando, podíamos hablar media hora más. Pero bueno. Media hora más mínimo, por favor. Gustavo, gracias por la visita. Sí. Vamos a recomendar Gustavo Álvarez Núñez, los libros. Bueno, se consiguen, ¿eh? El de Melero, aquí en la calle Corrientes, hay algunas librerías, lo he visto. Y Vidas Epifánicas también, ¿no? Sí, porque acaba de salir este año por Editorial Mansalva. Están las grandes librerías, además de casi todo el país, por la distribuidora ha llegado a varios puntos del país, que está buenísimo eso. Gracias por la visita, querido. Gracias. Qué maestro. Qué lindo. Gracias, Andrés. Nos vemos mañana, acá, 6 de la tarde. Chau.